Alberto Ruscolequier en Directo al Hueso. Alberto, ¿cómo estás? Muy pero muy buenos días, ¿qué decís? Buen día, Martín, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Tamara? ¿Qué tal toda la gente de la mesa? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Vos cómo estás, Alberto? Buena semana, buen fin de semana para vos, buena semana, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ya el fin de semana siempre es hermoso. Sí, absolutamente, absolutamente. Seguro que, bueno, seguro que sí. Trajiste dos temas bastante interesantes, Alberto. Bueno, en realidad, sí, vamos a tratar de... Sí. Vamos a ver si el tiempo da por lo menos algunos lineamientos fundamentales. Excelente. Primero te quiero comentar que en el mes de julio, prácticamente menos de 30 días, en Suecia, que en realidad es un país importante desde el punto de vista en cuanto a la tranquilidad que vive la gente, en cuanto una tranquilidad relativa, es un país que tiene una población de aproximadamente 9.700.000 personas, un país de 450.000 kilómetros cuadrados, un país que tiene un muy buen nivel de vida de la gente, tiene un Producto Bruto superior al de la República Argentina, tiene un ingreso per cápita de cerca de $60.000 por año por persona. ¿Y Argentina qué ingreso tiene, para darme una idea? Digamos, la pregunta es, para contestar tu pregunta, ¿a qué dólar te lo tomo? ¿Al dólar de 574? No, al de 574. ¿Qué sé yo? $300.000 con suerte. No, per cápita. Bueno, 300.000 dividido por 14, ¿qué tenés? $7.000 por año. Ahí ganan 60.000 por año. ¿Y me dijiste que Suecia cuánto? En Suecia 60.000 por año. Ahí está, listo. Eso quería comparar, sí. Perfecto. Está todo dicho, ¿no, Martín? Obviamente. Está todo dicho. Todo. Bueno, te quiero comentar porque en el mes de julio, vos sabés que hubo una cantidad de personas que están, grupos de ultraderecha, yo diría supremacistas de alguna manera, y otros que están un poquitito en contra de la migración islámica que hay en Suecia. En Suecia hay aproximadamente, no hay cifras exactas, pero podríamos decir que hay cerca de 450.000 islámicos sobre un total de una población de 9.600.000. Bueno, que están en realidad en contra de esta migración por diferentes motivos. Por un lado, en Suecia es verdad que hay lugares en los cuales la policía no entra. Por ejemplo, Malmö, que es la verdad que hay una población islámica que prácticamente quiere manejarse en forma autónoma, a veces casi desconociendo las leyes que rigen en Suecia. Y la verdad es que pidieron permiso, escucha esto, Martín, pidieron permiso estas personas para quemar un Corán, que es el libro sagrado que tienen los islámicos, frente a una mezquita. Y el gobierno sueco autorizó la quema pública del Corán, amparándose que en Suecia tiene que haber libertad de pensamiento y tiene que dejarse a cada persona ejercer libremente su manera de pensar. Pero quemar un libro sagrado, ¿eso es ejercer el derecho y es libertad? No, yo te digo lo que sucedió, ahora te voy a dar mi opinión. Sí. Entonces hicieron la quema pública del Corán. Esto provocó, por supuesto, que un conjunto de países que profesan el Islam como religión mayoritaria, que son 57, hicieron una queja pública tremenda sobre Suecia. Claro. Ahora bien, ¿qué pasó? En consecuencia, también muchos islámicos, también amparándose en esta libertad que Suecia le dio a las personas para quemar el Corán, pidieron permiso para quemar una Torá, o sea, el libro del Antiguo Testamento, ¿correcto? O la Biblia hebrea, por así decirlo. Entonces quemaron la Torá frente a una sinagoga. Esta locura de interpretar una libertad de una manera irrestricta, ¿me entendés? Porque la libertad tiene que estar de acuerdo a una limitación, porque vos como gobierno no podés excusarte la libertad para permitir fomentar el odio. Esto es una locura total y absoluta. Ya de por sí te voy a decir lo siguiente, que Suecia es verdad que tiene una población islámica que está un poquitito separada de los suecos, por así decirlo, y que es verdad que hay cierto descontento de los suecos con respecto a los islámicos que tienen costumbres y quieren incluso manejarse como si fuera un país dentro del país. Es verdad también que en Suecia en su momento exportó terroristas cuando empezó la guerra en Siria. Se hablaba en aquel momento que hubieron más de 300 o 400 islámicos que se fueron de Suecia para luchar a favor del ISIS o el Estado Islámico en la guerra de Siria. Pero de todas maneras, permitir esta locura de fomentar el odio amparándose en una mala interpretación de la libertad, me parece que Suecia, sin darse cuenta, está tirando queroseno a la hoguera. Máxime todavía en una Europa que está muy efervescente por esta inmigración islámica. Recordemos que hace poco, menos de 2 meses, ¿te acordás, Martín? Lo hemos charlado contigo, el levantamiento que hubo de los islámicos cuando la policía en Francia mató a un adolescente
¿no es así? Y que por supuesto el policía fue encarcelado y esto provocó un levantamiento no solamente en París, sino en cuantas ciudades de Francia. Francia de por sí, ya igual te digo, tiene más de 7 millones de islámicos sobre una población de 68 millones de islámicos. Es una cifra esa, ¿eh? ¿Cómo si es una cifra? Sí, la verdad que hay el 10% de la población. Y sí, y la verdad que, y quizás algunos dicen que estas cifras todavía están un poquitito mal armadas, a otros hablan de casi 10 millones de islámicos, pero sepamos lo siguiente, que Europa, que tiene una población de 500 millones de habitantes, toda Europa, ¿no es así? Hay estadísticas que dicen que aproximadamente en Europa hay cerca más de 20 millones de islámicos dentro de Europa, claro, y que la proyección para el año 2050 es que del 11 al 12% de toda la población europea va a ser islámica. Entonces, por eso alguna periodista que ya en su momento murió, que era una periodista italiana, que se tuvo que refugiar porque había denunciado en su momento que el Islam iba a ser un problema enorme para Europa, y esta periodista había dicho que Europa se convirtió, en aquel momento ella llamaba Eurabia. La verdad es que esto está sucediendo, la libertad no puede ser ejercida en forma irrestricta y amparándose la libertad para dañar las creencias del otro ser humano. Me parece una locura lo que hizo Suecia, haber permitido quemar el Corán, y lo digo públicamente, así como lo diría públicamente si a alguien se le ocurriera quemar, por ejemplo, los evangelios frente a una iglesia católica, y también fue una locura haber autorizado la quema de la Torá frente a una sinagoga. Me parece que están tirando corazón a la hoguera de un problema ya de por sí que no va a ser fácil este tema. Ya de por sí Europa tiene su propio problema. Consecuencia, te puedes dar cuenta que es verdad que Suecia es un país desarrollado, es verdad que Suecia tiene un producto bruto muy importante, pero creo que están empezando a transitar un camino cuyas consecuencias pueden llegar a ser inmanejables. Espectacular, me lo resumiste bien, y acá están todos escuchando muy atentamente todo lo que lo contás de Suecia. Tenemos tiempo para un segundo tema, Alberto, 3-4 minutos más, ¿eh? Bueno, pues siempre me pones el apuro. Bueno, mira, te quiero... No, pero vos lo presentaste, vos tenías 2 temas, algo de los derechos humanos en Rusia. Sí, exactamente. El tema de los derechos humanos en Rusia. Bueno, la pregunta es, sería, ¿existen derechos humanos en Rusia? Bueno, o sea, que Putin está ejerciendo el poder con mano de hierro, ya empezó ya en el año 1999. Putin fue un exdirector de lo que era la FSB, que es el Servicio de Inteligencia Ruso. El FSB fue la continuación de la KGB. La KGB, una gente habla de la KGB como denominación, ahora es la FSB. Putin es actualmente el presidente. Desde el año en 1991, desde que la Unión Soviética se disolvió, desde el año 1991, se asesinaron más de 300 periodistas, por lo menos los contabilizados, y una cantidad enorme de empresarios políticos y de disidentes del régimen ruso. Pero quiero ver, por ejemplo, algunos casos notables, quiero completar 3 nada más, dentro de esos 300, por lo menos, periodistas que hablan de un temita. En principio, de políticos, te quiero comentar de que vos sabés que en el año 2021 había un opositor a Putin, que era un tal Alex Navalny, un hombre relativamente joven, que había denunciado que Putin era un corrupto, lo cual es verdad, porque Putin es posiblemente el hombre más rico de Rusia y quizás el hombre más rico del mundo. Lo concreto es que por haber denunciado, él fue envenenado por el servicio secreto ruso. Él finalmente pudo salvar su vida, estuvo internado en un hospital de Alemania, retornó a Rusia. Cuando retornó a Rusia le dieron una pena de prisión de 9 años, solamente por haber denunciado el tema de corrupción. No contento con esto, Alex Navalny, que es un gran opositor de Putin, el día de ayer se confirmó que le hicieron otro juicio y le agregaron 19 años a la condena por ser un opositor al régimen de Putin. Esto lo digo para que veamos que los derechos humanos no son simplemente una declamación, sino que no existen directamente en Rusia. Pruebas al canto, el tema de los periodistas. Por ejemplo, te puedo hablar de un tal Paul Klebnikov, que fue asesinado a tiros en el año 2024, y era el editor de la división rusa de la revista Forbes, cuando un coche lleno de pistoleros pasó por las puertas de su oficina en julio del 2004 y lo acribillaron. Pero hay un caso muy interesante de un tal Alexander Litvinenko, que fue asesinado en el año 2006. Este Litvinenko era un espía de la KGB y murió en un hospital de Londres. En su momento fue visitado por 2 personas que lo invitaron a cenar, que eran 2 agentes de los servicios secretos rusos. La verdad es que lo envenenaron con un material radioactivo que se denomina polonio 210.
y la verdad que este material destruyó su organismo. La verdad, lo concreto es que las personas que lo asesinaron, que luego Inglaterra hizo todo el estudio de quiénes habían sido estas personas, los pudieron identificar, y cuando los identificaron años después, estas personas eran integrantes del Parlamento ruso. O sea, que le dieron un cargo como diputados en lo que se denomina la Duma, que es el Parlamento ruso. Y también te quiero comentar un caso que fue muy famoso, de la señora periodista Ana Politkovskaya, que fue asesinada en el 2006. Se convirtió en una de las activistas por los derechos humanos. ¿Por qué? Porque criticó la guerra de Rusia en Chechenia. Recordamos que en Chechenia hubieron 2 guerras que hizo Rusia. La primera en 1994, que duró 2 años, y la segunda en 1999, que duró 10 años. Por haber criticado la guerra, esta persona la intentaron asesinar. El primer intento falló, el segundo no falló. Entonces esta periodista, que era una periodista del diario Novaya Gazeta, publicó artículos denunciando los abusos del ejército ruso en ese territorio, y finalmente fue asesinada. La verdad es que los derechos humanos en Rusia simplemente son una declamación, no existen absolutamente nada. Y la verdad que en Rusia, la verdad que la gente tampoco se atreve a hablar demasiado, porque la gente vive con temor, entonces nunca sabe qué grado de apoyo tiene Putin, cómo fue erosionando también la popularidad de Putin con esta guerra de Ucrania que comenzó el 24 de febrero del año 2022, que tiene ya lejos más de un año. Te acuerdas que en aquel momento muchas personas decían que esta guerra iba a durar 15 días, y vos y yo habíamos dicho, que dijimos que no, que olvidate, que esta guerra... Pero por los antecedentes que vos nos estás dando, Alberto, los rusos están acostumbrados a esa guerra de 2 años, 3 años, 5 años, 10 años. Sí, pero lo que pasa es que ahora hay una situación totalmente determinada. En aquel momento la guerra con Chechenia era con respecto a un territorio que en su momento formaba parte de la Unión Soviética, era un territorio pequeño. Ahora estás hablando de un país que invadió a otro, Rusia invadió a Ucrania, ¿me entendés? Y estamos hablando de un país con una dimensión totalmente diferente, estamos hablando con unos criterios totalmente diferentes. Hoy no cabe duda de que, a pesar de que ahí se denomina en Rusia la operación especial, la verdad que es una invasión lisa y llanamente. Y recuerdo que acá el presidente Alberto Fernández, desgraciadamente, 2 semanas o 3 semanas antes de que se desate la guerra en Ucrania, ¿te acordás que había sido, estando en Moscú, invitó a Putin a que Argentina sea la puerta de entrada de Rusia en América Latina? La verdad que cuando uno analiza los criterios con los cuales la Cancillería Argentina se ha movido, estamos en manos, la verdad, de un infantilismo y de una tontería digna de mayor causa. Alberto, espectacular todo, completísimo los 2 informes, nos enteramos bien de lo que ha pasado en Rusia y aprendimos un poco, y el tema de Suecia, derechos humanos en Suecia, y los conflictos religiosos que se están presentando en Europa, temas como que se van a seguir dando, y temas que vamos a tener siempre en nuestra carpeta, en nuestro programa. Alberto, te mando un abrazo a vos, un cariño enorme para Tamara, y que tengan un muy buen fin de semana. Igualmente, gracias, Alberto, querido. Alberto, el doctor Alberto Rujo le quiere con nosotros.